Como ustedes saben, en el 2020, a finales del 2020 y principios del 2021, publicamos este mecanismo que proponíamos como subyacente al desarrollo de los trastornos de la interacción intestino-cerebro post-COVID-19, basado en las alteraciones fisiopatológicas que se venían reportando en diversos estudios con relación a la infección por el SARS-CoV-2. Con esto era claro que el virus podía llegar al tracto gastrointestinal, se fijaba a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, cuya mayor expresión en el organismo era de hecho en el tubo digestivo, principalmente en las células absortivas. Se internalizaba el virus a las células epiteliales intestinales y producía un aumento de la permeabilidad intestinal con una reacción inflamatoria local. Esta reacción inflamatoria local ya se había reportado asociada a un incremento de la calprotectina fecal, la cual se correlacionaba con los niveles de interleucina 6 a nivel sistémico, que como ustedes saben se relacionó con la tormenta de citocinas. Asimismo, hubo varios reportes de disbiosis bacteriana y microbiana, y por otra parte se suponía que esta infiltración inflamatoria iba a estimular las terminales entéricas que tenían proyecciones hacia el sistema nervioso central, que en conjunto con las alteraciones psicológicas, no solo por estar infectados, sino además por estar en confinamiento, podían estar relacionados con el desarrollo de estos trastornos de la interacción intestino-cerebro, asumiendo que la mayoría iban a resolver sin dejar ninguna secuela. Y si ustedes analizan este mecanismo fisiopatológico, es similar a lo que hoy en día conocemos como los trastornos de la interacción intestino-cerebro post-infección. Así que con base en ello, propusimos estos criterios para los trastornos de la interacción intestino-cerebro post-COVID-19, que consistían en llenar criterios de Roma 4 para cualquier trastorno durante los 3 meses previos, con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico, es decir, criterios de Roma 4, que son los que tenemos disponibles actualmente, asociados con una infección previa por COVID-19 confirmada mediante un RT-PCR. ¿Por qué? Porque en aquel momento tanto los lineamientos nacionales como internacionales exigían el diagnóstico de COVID-19 mediante esta prueba, pero hoy en día ya aceptamos el diagnóstico con pruebas rápidas basadas en antígenos. Y además el inicio de los síntomas inmediatamente luego de la resolución de la infección aguda por COVID-19 en pacientes que no hubiesen tenido previamente trastornos o criterios para trastornos de la interacción intestino-cerebro antes de la infección. Y con base en esto, publicamos una revisión sobre estos trastornos para mostrarles claramente o para mostrar claramente cómo era muy similar los trastornos post-COVID-19 de los trastornos clásicamente conocidos como post-infección, quizás con algunas diferencias que de pronto en el futuro podremos mostrar que son similares estas características, pero que hasta el momento era lo que teníamos. Por ejemplo, que en el caso del SARS-CoV-2 se requería del receptor AC2 para fijarse. Por otra parte, la relación con la interleucina 6 a nivel sistémico, que no está reportada en los trastornos post-infección, así como una disbiosis que, si bien es similar, aquí sí había algo en común, que era el reporte de disminución del Faecalibacterium prausnitzii, esta bacteria que es muy importante para mantener la permeabilidad y la inmunidad intestinal. Por otra parte, en los trastornos clásicos post-infección, habían algunas características que hasta el momento no conocemos, de pronto, como digo, en el futuro, como por ejemplo la susceptibilidad genética para desarrollar estos trastornos, pero el futuro lo dirá. Y el resto, muy similar en la fisiopatología. Y entrando específicamente sobre esta disbiosis, este fue quizás el primer estudio que mostró esta disminución de comensales simbióticos como el Eubacterium ventriosum, el Faecalibacterium prausnitzii que les mencioné, y la Roseburia y Lacnospiraceas, por ejemplo, con un incremento de patógenos como algunas cepas de Clostridiales y Actinomyces y bacteroides. Lo interesante es que algunos de estos bacteroides tienen relación
con una disminución en la expresión del ACE2, pero así como hay algunos disminuidos, algunos aumentados, también hay algunos disminuidos, como estos que menciono aquí en esta lista o que muestro en esta lista, que se sabe por estudios en animales, entonces, que están en relación inversa a la expresión de este ACE2. Y si estos se disminuyen, entonces por lo tanto vamos a tener más expresión de este receptor y por lo tanto más susceptibilidad a la fijación del virus en el tracto gastrointestinal. Pero no solo era la disbiosis bacteriana, también era la disbiosis fúngica, y este es el mismo grupo de investigadores publicó posteriormente este estudio donde ellos encontraron que en el tiempo de hospitalización y hasta la resolución habían estas alteraciones de la microbiota, como por ejemplo incremento de Candida albicans y algunas otras cepas fúngicas. Y llegamos también a colocar todo esto en una revisión que les muestro acá, donde se ve claramente que en los trastornos de la interacción intestino-cerebro, pero incluso en el mismo COVID, antes de desarrollar estos trastornos, hay una serie de alteraciones, no solo de disbiosis bacteriana, sino también fúngica y de algunas vías metabólicas relacionadas. Pero esto también llevó a este nuevo término que se publicó, digamos, que es el eje intestino-pulmón, porque se encontró que este incremento de la permeabilidad epitelial intestinal se asociaba a una traslocación bacteriana que incluso se encontró en el pulmón. Estas mismas bacterias patógenas, digamos, o que no son normales, como quieren decir algunos expertos, en el intestino se encontraron de la misma manera presentes en el pulmón, y por eso se propuso incluso el tratamiento con probióticos en los pacientes con COVID-19, incluso el trasplante de microbiota fecal, independientemente o no del desarrollo de los trastornos de la interacción intestino-cerebro. Y aquí empiezan a aparecer una serie de estudios y análisis sobre las secuelas a largo plazo de esta infección, y les quiero mostrar esta que acaba de salir hace apenas unos 4 días en la literatura, donde ellos muestran en un análisis de pacientes con COVID-19, más de 154,000 pacientes, de los cuales tuvieron un seguimiento a más de un año, en comparación con controles contemporáneos de más de 5,638,000 y controles históricos 5,859,000, todas las secuelas en general, pero yo me quiero enfocar en las secuelas gastrointestinales, y aquí las dividieron por aquellos pacientes no hospitalizados en verdes, hospitalizados en naranjado, y aquellos que llegaron a la unidad de cuidado intensivo. Y vean ustedes todas las secuelas, incluso el reflujo gastroesofágico siendo la secuela gastrointestinal más frecuente, seguido quizás por el estreñimiento, el dolor abdominal y la diarrea. Pero, aunque no es el tema de mi plática, aquí hay otras cosas como la úlcera péptica, la pancreatitis aguda, obviamente el síndrome de intestino irritable, entre otros. Y vean ustedes también cómo aquellos pacientes con mayor gravedad, es decir, de ser manejados ambulatoriamente hasta estar hospitalizados, la frecuencia de todas estas secuelas gastrointestinales incrementó de manera directa. Y el primer estudio quizás que analiza la presencia de trastornos de la interacción intestino-cerebro post-COVID-19 es este estudio italiano de Noviello y colaboradores, donde ellos lo que quisieron era correlacionar si la presencia de diarrea en el COVID agudo o no tenía relación con el posterior desarrollo de trastornos de la interacción intestino-cerebro. Y eso es precisamente lo que ellos muestran aquí, donde se observa claramente una frecuencia de síndrome de intestino irritable del 26%, que fue mayor en aquellos que habían tenido diarrea contra los que no habían tenido diarrea en la enfermedad aguda. Y el primer estudio que hace un seguimiento estricto de estos pacientes es precisamente de Uday Ghoshal en la India, con el cual describimos el mecanismo fisiopatológico de estos trastornos, donde ellos analizan los síntomas digestivos un mes post-COVID, 3 meses post-COVID, básicamente en relación a los trastornos intestinales, los trastornos dispépticos,
asimismo como en el desarrollo de síndrome de intestino irritable post-COVID y dispepsia post-COVID. Ellos lo que mostraron es que el síndrome de intestino irritable y la dispepsia se correlacionaban con la presencia de los síntomas intestinales en el primer y 3 meses previo y la dispepsia funcional con los síntomas dispépticos también en el primer y tercer mes posterior. Sí, este es el estudio de Nueva York, donde ellos llamaron a los pacientes que habían estado infectados con COVID-19 y lo que hicieron fue, finalmente, luego de una serie de exclusiones, como por ejemplo estar seguros que no tuvieran COVID, trastornos de la interacción intestino-cerebro antes del COVID, finalmente terminan en una muestra de 200 pacientes y encuentran que el 38.5%, que es bastante alto, desarrolla dispepsia-like, y el 10.5% síndrome de intestino irritable, de los cuales la mayoría tenían una sobreposición entre ambos. Siguiente, por favor. Asimismo, nosotros llevamos a cabo un estudio en Estados Unidos, un estudio de 2 fases. La primera fase fue para determinar los síntomas gastrointestinales, la segunda fase fue para determinar la presencia de trastornos de la interacción intestino-cerebro, y encontramos también una frecuencia muy alta del 49.5% de desarrollo de estos trastornos, y es interesante, y que es lo que les quiero mostrar aquí al lado, de que el 14% de los pacientes, lo que está en rojo, no había tenido síntomas gastrointestinales en el COVID agudo, lo cual quiere decir que hay algo más que puede ser el simple estrés psicológico lo que los llevó a desarrollar estos trastornos. Y ustedes pueden ver, porque aquí lo interesante de nuestro estudio, que quizás es el primero que lo demuestra, es que no solamente hay dispepsia y síndrome de intestino irritable post-COVID, sino que hay toda la variedad de trastornos de la interacción intestino-cerebro, desde el dolor torácico funcional, la pirosis funcional, hasta incluso trastornos de la defecación, inclusive incontinencia fecal post-COVID-19. Siguiente. Y más recientemente, este estudio multicéntrico de Marasco que ha salido en GAT, este estudio en 2.183 pacientes hospitalizados analizó la frecuencia de dispepsia funcional y los subtipos como síndrome de dolor epigástrico y síndrome de dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable, y realmente en contra de lo que ellos pensaban en un análisis previo, donde ellos afirmaban que los síntomas dispépticos son los más frecuentes. En este caso ustedes pueden ver en las primeras 3 comparaciones de barras entre COVID-19 y controles, la dispepsia en general por síntomas no resultó más frecuente, en cambio sí el síndrome de intestino irritable, el cual se asoció básicamente con la presencia de alergias, uso de inhibidores de bomba de protones y disnea durante el COVID agudo. Siguiente. Pero por otra parte, también sabemos que el COVID-19 puede exacerbar en un grupo de pacientes los trastornos de la interacción intestino-cerebro previos, o puede mejorarlos, como en el caso de este estudio, donde aquellos que mejoraron fueron, como está demostrado abajo, aquellos de menor edad, uso de transporte público o que hicieron trabajo o escuela desde la casa. Pero no deja de ser importante que los factores asociados al deterioro, como se muestra en esta gráfica, donde en anaranjado se muestra los que tuvieron un ligero deterioro en comparación con aquellos que empeoraron de manera significativa en azul. Ustedes pueden ver que son principalmente aquellos, como está en la barra inferior, que tenían dispepsia funcional sobrepuesta con síndrome de intestino irritable. Siguiente. Entonces, con esto, basado en el tema que me pidieron presentar en el día de hoy, yo concluiría que las secuelas gastrointestinales son muy comunes luego de COVID-19, y estas son más frecuentes cuanto más grave haya sido el episodio agudo, es decir, que hayan estado hospitalizados en unidad de cuidados intensivos en comparación con aquellos hospitalizados en los pabellones generales o de manejo ambulatorio. Y entre estas se encuentran precisamente los trastornos de la interacción intestino-cerebro post-COVID, que puede ser cualquiera de los trastornos, desde esofágicos hasta anorrectales, y uno de los mecanismos asociados, como me pedían en esta plática, era precisamente la disbiosis bacteriana y microbiana.
Y por otra parte, los síntomas previos de trastornos de la interacción intestino-cerebro se pueden incrementar durante el COVID-19, en especial en aquellos pacientes que tenían sobreposición de dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable. Y hasta el manejo, debo decirles, porque no hay tiempo para tocar ese tema, el manejo de estos pacientes es similar al de cualquier otro trastorno de la interacción intestino-cerebro. Muchas gracias. Generalmente, cuando es un dolor abdominal agudo, debemos de pensar no solamente en causas gastrointestinales, sino muchas veces las causas extra y gastrointestinales son más frecuentes, pero bueno, para el tema de esta plática me voy a enfocar a lo que es el dolor abdominal recurrente. La prevalencia que podemos encontrar, generalmente todos los estudios, o la mayoría de los estudios, pues en etapa escolar, un poco más alto en adolescentes, y la relación mujer-hombre 1.3 a 1. Les comentaba, por ejemplo, en la consulta pediátrica podría ser aproximadamente el 5%, pero en el del gastroenterólogo pediatra hasta el 50%. Y algo muy importante cuando estamos ante un niño con dolor abdominal recurrente es esta parte. Afortunadamente, del 5 al 10% de las causas de dolor abdominal recurrente va a ser orgánico. La mayoría va a ser de causa no orgánica. Entonces, cuando estamos ante un niño con dolor abdominal recurrente, esto es lo primero que nos debemos preguntar. Bueno, ¿es una causa orgánica o es una causa no orgánica? Y para podernos contestar esta pregunta, es muy importante conocer que hay datos de alarma que nos pueden dar la pauta para pensar que el dolor abdominal que está teniendo de manera recurrente ese niño pueda ser de causa orgánica. Por ejemplo, entre estos datos de alarma, pues está la historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, de enfermedad celíaca, de úlcera péptica, un dolor persistente, ya sea en el cuadrante superior o inferior del lado derecho, disfagia, odinofagia, vómitos persistentes, sangrado gastrointestinal, diarrea nocturna, artritis, enfermedad perianal, pérdida de peso o no una ganancia adecuada de peso, detención sobre todo el crecimiento, obviamente en talla, una pubertad retrasada y una fiebre inexplicada. Generalmente esos son los datos de alarma que nosotros debemos indagar y tratar de descartar que no sea de un origen orgánico. Por ejemplo, si estamos ante un niño escolar o adolescente que tiene dolor abdominal recurrente, que nosotros cada que lo estamos evaluando no tiene una talla adecuada, tiene una talla baja, y si ya debiera estar en pubertad, en alguno de los grados Tanner de pubertad no lo está, pues algo que podemos sospechar es que se pudiera tratar, por ejemplo, de una enfermedad celíaca. Como ustedes saben, bueno, los criterios de Roma 4, se sustituyó esto de no existe evidencia de enfermedad orgánica por esta oración, por este párrafo. Después de una apropiada evaluación médica, pues los síntomas no pueden ser atribuidos a una condición, a otra condición médica. En cuanto a los trastornos funcionales de dolor abdominal, que es a los que me voy a enfocar en esta plática, son estos, pues está la dispepsia funcional, está el síndrome de intestino irritable, la migraña abdominal y el dolor funcional no especificado de otra forma. Si nos vamos a ver datos acerca de la prevalencia, son pocos los estudios que hay. Los personajes que más han estudiado o han realizado estudios epidemiológicos en cuanto a trastornos funcionales gastrointestinales en niños son el doctor Miguel Saps en Estados Unidos y el doctor Benítez en Colombia. Y de hecho, aquí está esta tabla donde está publicado en este artículo, donde podemos ver que más o menos, obviamente la prevalencia va a depender de la situación geográfica donde se llevó a cabo el estudio, pero más o menos es entre un 21 y un 25% de trastornos de dolor abdominal, y de estos los que son más frecuentes es la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Como ustedes bien saben, bueno, dentro de la fisiopatología ya se ha venido mucho hablando acerca del cerebro, del eje cerebro-intestino,
cómo hay diversos factores implicados, desde los factores genéticos, los factores ambientales, factores que son estresantes en la vida de ese niño, alguna función intestinal alterada, ya sea de motilidad, mucosa, inflamación, etcétera, y pues nos va a llevar a una mayor predisposición a presentar este tipo de trastornos. Si nos vamos a ver ya de manera específica cada uno de estos trastornos, pues tenemos la dispepsia funcional. Estos son los criterios clínicos, ¿verdad? Al menos uno o más de los siguientes síntomas al menos 4 días al mes durante al menos 2 meses. Estos son plenitud, saciedad, dolor epigástrico o acidez. Y que, bueno, lo que decíamos, después de haber evaluado apropiadamente a nuestro paciente, pues no lo podemos atribuir a otra condición. Y hay los 2 subtipos: el síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. En cuanto al síndrome de intestino irritable, pues se debe cumplir dolor abdominal al menos 4 días por mes, ¿sí? Que puede estar asociado con lo siguiente, al menos durante los 2 últimos meses previos al diagnóstico, que va a ser relacionado con la defecación, con cambios en la frecuencia de la defecación y cambios en la forma de la apariencia de las deposiciones. Algo muy importante es que en niños con estreñimiento, al nosotros dar tratamiento para el mismo, el dolor abdominal no se resuelve y estamos ante un caso de síndrome de intestino irritable. Y están los diferentes subtipos: está el subtipo con diarrea, con estreñimiento, el mixto e indefinido. Y dentro de la migraña abdominal se debe cumplir todo lo siguiente al menos 2 veces en los 6 meses anteriores al diagnóstico, que son los episodios paroxísticos de dolor, sobre todo en la región umbilical o media, es el síntoma más importante. También, pues obviamente este síntoma está separado por semanas o meses que no hay, están totalmente asintomáticos. El dolor es muy incapacitante, dejan de ir a la escuela o les hablan a los papás que vayan por ellos a la escuela a recogerlos, y puede estar asociado con 2 o más de los siguientes, que puede ser anorexia, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fotofobia y palidez. Y también tenemos el dolor abdominal funcional no especificado de otra manera, que es que cumplen con dolor abdominal, pero que no hay criterios suficientes para poder encajonarlos en algunos de los, en dispepsia, en síndrome de intestino irritable o migraña abdominal. En cuanto al tratamiento, quiero decirles que, bueno, en población pediátrica son pocos los estudios que hay acerca del tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico en niños. Obviamente está la dieta libre de FODMAPs, que en adultos se ha encontrado el gran beneficio que esta tiene, y en niños, aparte de que hay pocos estudios, por ejemplo, hay una revisión sistemática que se hizo recientemente en Italia, donde solamente 5 estudios llenaron los criterios de inclusión, y de esos 5 estudios, solamente un estudio realizado en niños fue capaz de demostrar una mejoría en los síntomas de estos trastornos con esta dieta libre de FODMAPs. Y bueno, las conclusiones a las que se llega es que realmente aún hace falta realizar más estudios con diseños metodológicos adecuados, con un número adecuado de niños, y que tenemos que tener mucho cuidado en indicar este tipo de dietas. Por ejemplo, también se ha hablado de la dieta libre de gluten, es el mismo caso, son muy pocos estudios los que hay y no podemos llegar a una conclusión contundente en cuanto a retirar el gluten de la dieta. Recordemos que son niños que a veces por el dolor abdominal recurrente no comen bien, ellos mismos evitan ciertos alimentos, son muy selectivos, y si a la hora nosotros de hacer restricciones dietéticas, pues podemos mermar ese crecimiento y desarrollo en los niños. Y dentro del tratamiento no farmacológico, una de las pautas que ha tenido o parece muy prometedor son las terapias psicológicas. Y dentro de las terapias psicológicas, pues tenemos la terapia cognitivo-conductual, que ya comentaba la doctora Icaza. Son también pocos los estudios que hay en niños, pero pareciera que sí es esta terapia muy prometedora, porque ayuda tanto a los niños como a los papás de los niños a manejar estas emociones que ellos perciben y estas ideas catastróficas de los síntomas que ellos están presentando.
ayuda a manejar la ansiedad y lo que les decía, desarrollar estrategias para manejar mejor los síntomas gastrointestinales y los factores que conllevan a la presentación de estos síntomas. Dentro del tratamiento farmacológico, pues tenemos esta lista de medicamentos que podemos utilizar, antiespasmódicos como la mebeverina, la trimebutina, algunos neuromoduladores como la amitriptilina, antihistamínicos como la ciproheptadina que utilizamos en pediatría, y se han hecho estudios también con el uso de melatonina y con el aceite de menta. De hecho, traigo este estudio donde precisamente es una revisión del aceite de menta como un tratamiento no farmacológico en niños con dolor abdominal. Y bueno, este es un aceite que se ha usado por muchos años para desórdenes de tipo gastrointestinal, y si nos vamos a ver a la literatura, pues hay varios mecanismos de acción ya ampliamente identificados, como son la relajación del músculo liso, modulación del sistema inmune, el efecto en el microbioma, etcétera, y que pudieran ser pautas terapéuticas que se pueden y se han utilizado en los niños. Entonces, bueno, ¿a qué conclusión llegamos? En niños, el dolor abdominal, en la mayoría de los casos, afortunadamente es causado por un trastorno de tipo funcional, y solamente en el 5 a 10% de los casos vamos a encontrar un origen orgánico. ¿Sí? Que estos trastornos de dolor abdominal funcional, pues ya están estos 4 diagnósticos definidos que hablábamos, y que bueno, realmente hay que hacer una historia clínica adecuada, una exploración física completa, y no siempre es necesario el uso de estudios de laboratorio o de gabinete. En algunos casos sí lo debemos hacer, en otros no. Y bueno, en cuanto al tratamiento, todavía no tenemos un acuerdo generalizado tanto en cuestiones de tratamiento farmacológico y no farmacológico. Los trastornos funcionales digestivos se definen pues como un grupo de trastornos caracterizados por síntomas gastrointestinales crónicos en ausencia ya de una patología demostrable por pruebas convencionales. La Fundación Roma incluye a 33 para población adulta y 20 trastornos funcionales para la población pediátrica, poniendo aquí en pantalla los 3 más comunes, y creo que para fines de esta charla nos vamos a concentrar más en dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable. A nivel mundial se calcula una prevalencia del 10%, y hay estudios que han definido como un 20% la prevalencia de dispepsia funcional, 11.7% de síndrome de intestino irritable y en menor frecuencia el estreñimiento funcional con 4.7%. Esto representa una tercera parte, si no es que hasta el 50% de las consultas al gastroenterólogo, y se sabe pues que ya es más prevalente en las mujeres, con una incidencia mayor en los 35 a 50 años. Hablando de dispepsia funcional, ya comentaron que esta se divide en síndrome de distrés postprandial y síndrome de dolor epigástrico. Los síntomas van a ser saciedad precoz, plenitud postprandial, dolor y ardor en epigastrio, y la prevalencia en población de Occidente se calcula de un 20%. Muchos de los pacientes ya han asociado sus síntomas posterior a la ingesta de los alimentos, y aquí en este metaanálisis se encontró que de 16 estudios, 6 encontraron asociación al consumo de trigo, refiriéndose como al síntoma predominante a la plenitud postprandial. A bebidas carbonatadas, 4 estudios, reportando sobre todo distensión abdominal, té en 2 de ellos, jugos de frutas para 3 estudios, leche o derivados lácteos en 3, el pimiento rojo en 3 y comida ultraprocesada en otros 3 artículos. Vamos a repasar un poco de todos estos alimentos detonantes. Uno de ellos es la cafeína, y de la cafeína sabemos que hay un aumento en la secreción ácida que promueve el reflujo gastroesofágico y estimula la contracción de la vesícula biliar y la actividad motora del colon.
Tiene un papel controversial en inducir síntomas dispépticos, pues solo el 50% de los pacientes pueden reportarlo y la otra mitad no. Por lo tanto, se sugiere que no hay que retirarlo a menos de que sea un detonante directo para el paciente. Las grasas ha sido otro papel muy importante en la dieta, que ya tiene una fuerte relación y asociación con la predisposición de síntomas, y esto es porque va a estimular la liberación de colecistoquinina, incrementa también la hipersensibilidad visceral y va a reducir la motilidad gástrica, también retrasando vaciamiento gástrico. Hablando del alcohol, la cerveza y el vino representan las bebidas más reportadas, y esto es porque el alcohol va a presentar un aumento en la secreción ácida. Sin embargo, en pequeñas cantidades pueden acelerar el vaciamiento gástrico, pero en grandes cantidades lo van a retrasar. En un estudio de corte con más de 4,000 pacientes, se demostró que más de 7 bebidas alcohólicas por semana van a tener una asociación a dispepsia en un riesgo 2.3 veces más alto. Es, por lo tanto, aconsejable disminuir o evitar su ingesta. Respecto al picante, la capsaicina tiene un efecto dual sobre las fibras aferentes C, y seguido de una sensibilización y desensibilización. Presenta una hiperalgesia por actividad de receptores potencial transitorio vaniloide subtipo 1, por lo tanto, tampoco va a haber una indicación concreta para eliminarlo a menos de que el paciente ya tenga catalogado que puede ser un probable detonante para él. Respecto al gluten, esta es una intervención que ha ido ganando más popularidad en los últimos años, y se calcula que hasta un 8 o 16% de la población occidental puede estar adoptando una dieta libre de gluten. Sin embargo, son estudios muy pequeños los que están analizando este tipo de dietas y por un periodo corto. Aquí hay un ejemplo de un estudio abierto con 22 pacientes que reportó la mejoría de síntomas en un 80% de los casos, pero después de que se hace una dieta de reintroducción o con cápsulas de gluten, solo una cuarta parte de este grupo de pacientes reportó síntomas. Por lo tanto, también puede ser un efecto más placebo o propiocepción del paciente. Aquí en esta tabla muestro 3 diferentes estudios que analizaron una dieta libre de gluten en comparación a la dieta habitual o tradicional. Las muestras son variables, unas 142, la otra 77 y 22 pacientes. Y la respuesta al tratamiento, como se puede ver, es muy, muy variable. Va desde un 35 hasta un 90%, y en el estudio que reporta un 92% de respuesta al tratamiento es porque estaba sobrepuesto con enfermedad celíaca, por lo tanto, pues es algo que sesga mucho el resultado. Por lo tanto, solo se va a justificar una dieta libre de gluten en aquellos pacientes que tengan una sensibilidad al gluten no celíaca reportada, y quien no la tenga no está ahorita para dispepsia funcional recomendado que se utilice. A manera general, entonces, para recomendaciones en dispepsia hay que darle al paciente las siguientes indicaciones: que coma despacio y de manera regular, que mastique muy bien sus alimentos, que disminuya el consumo de grasas en la dieta, sobre todo grasas saturadas, disminuir también el consumo de café y alcohol, y aumentar la ingesta de alimentos frescos, disminuyendo pues el consumo de alimentos empaquetados, ultraprocesados. Evitar recomendar dietas muy restrictivas, porque esto solo genera una ansiedad o hipervigilancia y también puede propiciar a trastornos de conducta alimentaria. Valorar solo una dieta libre de gluten o baja en FODMAP si las recomendaciones anteriores han fallado y los síntomas persisten. Hablando un poquito pues de este tema de la ansiedad e hipervigilancia que puede generar el dar listas de alimentos o dietas muy restrictivas, va a favorecer algo que se conoce como ARFID, que es un trastorno de conducta alimentaria de desorden de ingesta alimentaria evitativa o restrictiva. Esto se ha reportado a veces ya hasta en el 40% de los casos de pacientes con síndrome de intestino irritable que lo van a empezar a desarrollar. Por eso es bueno que sea un tratamiento personalizado y que no se den estas listas de inicio para evitar pues esta sobrerestricción y
por ende evitar complicaciones como pérdida de peso, deficiencias nutricionales o desnutrición. Pasando ahora a síndrome de intestino irritable, son múltiples las intervenciones que se han estudiado para abarcar el síndrome de intestino irritable. Algunas de ellas mencionadas aquí en la pantalla, pero la más importante o la que tiene ya más evidencia científica, como lo han mencionado ya ahorita en el módulo, es la dieta baja en FODMAP. Esta dieta viene pues del acrónimo de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Fermentables porque el intestino no los puede absorber y se van a estar fermentando. Dentro de la categoría de oligosacáridos vamos a tener a los fructanos y galactoligosacáridos presentes en leguminosas, ajo, cebolla y otros granos y cereales. Disacáridos, todos los lácteos derivados por su lactosa, y en monosacáridos la fructosa presente en las frutas, en mieles, en jarabes y también en otros productos ultraprocesados. Polioles viene por todos los edulcorantes artificiales y también por el sorbitol y manitol presente en algunas frutas y verduras. Esta dieta pues representa la intervención con más evidencia científica y las guías lo recomiendan siempre y cuando las recomendaciones generales hayan fallado. Se estima que 70% de los pacientes pueden responder de manera favorable a esta intervención. Bueno, repasando un poquito en qué consiste la dieta baja en FODMAP, es una dieta que consta de 3 fases. La primera fase es la de restricción, en la que se hace una eliminación estricta de todos los grupos de alimentos FODMAP en un periodo de 4 a 8 semanas. Posteriormente vendrá la reintroducción de cada subgrupo. Esta tiene un periodo que va desde las 6 hasta las 10 semanas y es entonces que se va de subgrupo reintroduciendo cada alimento en dosis pequeñas, medianas y grandes para ver si lo tolera. De acuerdo a toda la información recabada en esa fase de reintroducción, es que se pasaría a la fase de mantenimiento o personalización, donde se van a consumir solo los alimentos seguros y se seguirá evitando aquellos que en su fase de reintroducción estuvieron provocando síntomas. Sabemos que es una dieta muy complicada para el paciente de llevar a cabo y es por eso que recientemente, el año pasado, se publicó este artículo donde dan un abordaje alterno a la dieta baja en FODMAP, donde se busca restringir o eliminar solo 1 o 2 subgrupos de FODMAPs y solo si sigue presentando síntomas se van eliminando más subgrupos. Aquí se propone en el lado derecho el bottom-up, que es entonces restringir, de acuerdo a la historia clínica y a los hábitos del paciente, los grupos o subgrupos que el paciente califica como más detonantes para él. Si el paciente no logra identificar cuáles podrían ser esos alimentos o grupos, se propone entonces restringir fructanos, galactoligosacáridos y manitol como primer grupo de alimentos, puesto que han sido los más reportados o con más detonantes de síntomas. En esta tabla observamos también 3 estudios que comparan una dieta baja en FODMAP en población para dispepsia funcional. Y bueno, uno de ellos, el primer estudio, que sí compara también dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable sobrepuesto. La respuesta al tratamiento va más o menos del 50 al 67%. Y aquí se observa también que una dieta baja en FODMAP se asocia con un mayor riesgo de dispepsia funcional, sobre todo en las mujeres, y se asocia también con mayor riesgo de plenitud postprandial. Sigue siendo, a pesar de que es una entidad muy, muy grande en la consulta, pues las muestras todavía siguen siendo pequeñas y los periodos de prueba muy cortos. Sigue haciendo falta más estudios para poder determinar si realmente será el mejor abordaje para el paciente. Y entonces, dentro de esas consideraciones hay que tener que es muy difícil para el paciente porque requiere de un personal capacitado y certificado. Actualmente la certificación con la que se cuenta es con la de Monash y al parecer creo que son solo 16 nutriólogos certificados por Monash en nuestro país. Requiere pues de esa asesoría y ahorita hay escasez de nutriólogos certificados,
Otro riesgo es que pueda haber deficiencias nutricionales. La falta de estandarización en las listas de los alimentos es un hecho que confunde también más al paciente. Y bueno, los cambios en la microbiota intestinal que ya se han observado. Siguen siendo inciertos los efectos a largo plazo de este tipo de intervención. Por lo tanto, el tratamiento de primera línea será iniciar con modificaciones al estilo de vida, referente al horario de comidas, pedir al paciente que coma de manera regular y evite ayunos prolongados, que se tome el tiempo para sentarse y comer y masticar muy bien sus alimentos, que no tenga distractores a la hora de la comida, que evite saltarse tiempos de comidas y que evite cenar muy tarde, recomendando cenar 2 o hasta 3 horas antes en caso de que el paciente también presente algo de dispepsia funcional. Respecto a los líquidos, las recomendaciones serían mantener una buena hidratación, calcular 30 mililitros por kilogramo de peso como mínimo y priorizar el consumo de agua natural, evitando bebidas con cafeína y té. Ahí es restringirlo a máximo 3 tazas por día y también restringir el consumo de alcohol y bebidas carbonatadas. Respecto a la fibra, se aumentará en caso de que vean o se aprecie que tiene una ingesta baja en fibra, que por lo general la dieta del mexicano sí es baja en fibra, entonces es tratar de aumentarla a partir de fibras solubles, como la avena o el psyllium, limitar el consumo de fruta fresca a 3 porciones al día, sobre todo si el paciente presenta muchos datos de distensión abdominal, y evitar la suplementación con fibras insolubles o salvado de trigo. En caso de que se sepa que el picante es un detonante, es limitar el consumo, lo mismo con las grasas y también si tiene un poco de relación con la intolerancia a la lactosa, pues restringir ya y dar una dieta libre de lactosa. En caso de síntomas específicos como diarrea, hay que evitar el sorbitol y todos los edulcorantes artificiales. En estreñimiento, probar suplementación con linaza, 2 cucharadas al día por 3 meses. Hay alimentos, ya no alcancé para estreñimiento funcional, pero hay alimentos como el kiwi, que también se recomienda 2 piezas al día, puede ayudar a disminuir, a mejorar las evacuaciones diarias, y también la ciruela pasa 100 gramos, que es el aproximado a 12 piezas diarias, también han notado o han mostrado resultados en que favorecen las evacuaciones. En caso de distensión y flatulencia, también es aumentar el consumo de fibra. Y como mensajes finales, pues el rol de la dieta desempeña un papel importante para iniciar de forma oportuna el manejo de síntomas. No existe ninguna dieta estandarizada, por lo tanto tiene que ser individualizado su tratamiento y se debe iniciar con las recomendaciones generales basadas en los hábitos alimenticios del paciente. Una dieta baja en FODMAP puede ser buena alternativa en el manejo de trastornos funcionales en caso de que las recomendaciones generales hayan fallado. Empecemos definiendo al síndrome encino irritable. Se define como la presencia de dolor abdominal recurrente, de acuerdo a los criterios de Roma, al menos una vez por semana durante los últimos 3 meses, con 6 de evolución. Pero además agregamos el criterio de hábito intestinal, cuál es disminución en la consistencia, definido por la escala de Bristol como 6 o 7, o bien aumento en la frecuencia en más del 25% del tiempo total, y esas duras en menos del 25%. Ese es un trastorno, el síndrome encino irritable, que tiene una incidencia entre 1.2 y 1.5% a 10 a 12 años y una prevalencia más o menos de 7 a 21% en forma global. Si nos vamos a los diferentes criterios de Roma, pues entonces esta prevalencia puede variar un poquito. De acuerdo a los criterios de Roma 4 es de 5 a 10%, y en nuestro país, aplicando los criterios de Roma 3, es entre 4 y 7.6%. El síndrome encino irritable con predominio de diarrea representa entre el 35 y el 40% de los casos de intestino irritable en forma global, pero en México es un poco menos común, ocurre nada más en el 9% de los casos totales de intestino irritable, y se ha descrito que puede tener sobreposición con otros trastornos del eje cerebro-intestino y en caso de diarrea funcional hasta en el 27%, que eso es importante porque es un trastorno en el cual la diferencia es la presencia de dolor abdominal. ¿Cuáles son los factores de riesgo específicamente para intestino irritable con predominio de diarrea? Género femenino, edad joven,
infección gastrointestinal previa, intoxicaciones alimentarias. Ya ha hablado el doctor Schmunson, la infección por el virus SARS-CoV-2 predispone para desarrollo de intestino irritable, incluyendo al tipo de diarrea, trastornos psicológicos previos, diarrea del viajero y severidad de la infección previa. El síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos del eje cerebro-intestino más complejos. Involucra una serie de factores tanto genéticos como ambientales. Muchos tienen antecedente de alguna gastroenteritis o eventos adversos previos, cambios en la dieta, trastornos de comportamiento, creencias o abuso durante la niñez. Y después viene una serie de mecanismos fisiopatológicos que pueden estar todos presentes o no presentes o en combinaciones, que son estos que vemos aquí, que van desde procesamientos anormales de sensaciones, alteraciones psicológicas, disfunción inmune, alteraciones de la permeabilidad de neurotransmisores y ahora el concepto más reciente, que es el de una probable intolerancia o adaptación a la gravedad. Posteriormente hay desencadenantes que pueden ser alimentos o respuesta al estrés, el paciente termina teniendo síntomas. Yendo directo a la fisiopatología de intestino irritable con predominio de diarrea, estos son los mecanismos principales. Se han descrito factores tanto genéticos, disbiosis, alteraciones de la barrera intestinal y permeabilidad, alteraciones en homeostasis de líquidos y ácidos biliares, inflamación de bajo grado, interacción inmune y disregulación del eje cerebro-intestino. Hablemos pues de cada uno de estos. Los factores genéticos pueden involucrar desde historia familiar hasta mutaciones genéticas o alteraciones en genes o polimorfismos de diferentes grupos de proteínas, algunas que están involucradas en el sistema serotoninérgico, en la síntesis de ácidos biliares, proteínas de función epitelial, de actividad muscular eléctrica y también mutaciones en algunas disacaridasas. Finalmente hay algo de evidencia también de microarreglos genéticos asociados a trastornos en la permeabilidad o hipersensibilidad. Disbiosis es uno de los mecanismos más comunes. Esto puede ser explicado básicamente por dos circunstancias. Uno es sobrepoblación bacteriana del intestino delgado, ya ha hablado el doctor Rao de esto. Se define por la presencia de una prueba de aliento positiva o de un aspirado yeyunal. Y el paciente que tiene una prueba positiva tiene mucho mayor riesgo de desarrollar síndrome de intestino irritable y de hecho esta es la razón de momios de sobrepoblación bacteriana en intestino irritable que va de 3 a 4 veces más riesgo. El segundo factor de riesgo, el segundo ejemplo que podemos ver de disbiosis en intestino irritable es el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que esta es la presencia de síntomas persistentes posteriores a una infección. Tiene una prevalencia de entre 7 y 10%, pero puede aumentar hasta 30% durante epidemias. Se ha descrito con el virus SARS-CoV-2 entre 15 y 35% o en 5 a 10% en diarrea del viajero. Hay que decir que con la infección gastrointestinal aumenta 4 veces el riesgo de tener síndrome de intestino irritable y muchos de esos pacientes tienen un perfil microbiano diferente. Este perfil microbiano diferente puede asociarse en el caso de intestino irritable postinfeccioso, aumento de 6 veces en los bacteroidetes y de 16 veces en los clostridiales. Y en general hay una diversidad microbiana disminuida, menor abundancia de un grupo, mayor abundancia de otros, que condicionan inflamación de bajo grado, aumento en la permeabilidad, alteración en la síntesis de serotonina o pueden estar involucradas en una disfunción del eje cerebro-intestino-microbiota. El segundo factor el segundo mecanismo es la alteración de la barrera intestinal y permeabilidad. Se ha descrito que muchos pacientes pueden tener alteraciones de la permeabilidad, pueden tener un daño en el borde lateral de las células epiteliales o en las uniones estrechas, que esto condiciona que pasen hacia las células, microorganismos, antígenos, macromoléculas, se desencadena una reacción inflamatoria donde hay liberación de proteasas, histamina, glucosaminoides y esto finalmente afecta a las terminaciones del sistema nervioso entérico. Se han descrito entre el 17 y 50% de intestino irritable posinfeccioso, 36 a 62% de intestino irritable con predominio de diarrea y en menor proporción cuando hay estreñimiento. El otro mecanismo, la alteración en la permeabilidad, hay que definir que son dos cosas diferentes. Esto se define por una relación entre lactulosa y manitol mayor de 0.07. Se ha descrito entre 12 y 50% en intestino irritable con predominio de diarrea. Disregulación del eje cerebro-intestino es uno de los mecanismos principales. Entendemos que los componentes del eje cerebro-intestino-microbiota
pues incluyen desde el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, la interacción del epitelio intestinal, todas estas terminaciones nerviosas, mediadores inmunes, y puede en algún momento haber sobre o infrarregulación de receptores, alteración por vías dicotómicas hacia arriba o hacia abajo, o bien una alteración de la integración a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las consecuencias de esta disregulación? Pues bueno, puede haber alteraciones tanto motoras como secretoras, alteraciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal, alteraciones en el tono autonómico, alteraciones sensitivas a nivel central o a nivel periférico, que pueden condicionar diferentes grados de dolor, alteraciones en la neuroplasticidad, alodinia o hipersensibilidad. Y finalmente el tercer grupo que reúne o nos explica de mejor forma cómo existe esta interacción entre alteraciones de la permeabilidad, alteraciones de inflamación de bajo grado y alteraciones neuroinmunes, es esta confluencia de inflamación de bajo grado e interacción neuroinmune. Se ha descrito que 50% de los pacientes tienen inflamación de bajo grado y activación de las células inmunes por diferentes mecanismos, ¿no? Activación de mastocitos, todos los mediadores, liberadores de mediadores nociceptivos en las células inmunes epiteliales. Esto, pues bueno, va a condicionar señalizaciones neuronales anormales, alteraciones en los mecanismos de neuroplasticidad y en algunos casos, como el intestino irritable postinfeccioso, esta señalización puede ser anormal hasta por 2 años. Entonces, aunque parecieran mecanismos separados, en realidad tienen mucha relación: inflamación de bajo grado, disbiosis, interacción neuroinmune y del eje cerebro-intestino. Y en predominio de diarrea, pues puede haber también alteración en la homeostasis de líquidos, ¿no? Que se ve en 1 de cada 4 pacientes, tienen aumento en los niveles fecales de ácidos biliares. Pueden ser tanto aumento en los niveles de ácidos biliares primarios, una mayor transformación a secundarios. Recuerden que los secundarios son prosecretores, estos jalan agua hacia la luz intestinal, pero también se ha visto un perfil bacteriano alterado, por eso es que algunos de esos pacientes de pronto pueden mejorar cuando se les modifica la microbiota intestinal. Y los pacientes que tienen factores de riesgo para diarrea por ácidos biliares pueden ser anatómicos, cuando hay alguna cirugía o estenosis, o no anatómicos, que son alteraciones en los genes involucrados en síntesis, metabolismo y función, cuando hay sobrepoblación bacteriana o bien cuando hay disbiosis. El diagnóstico diferencial de diarrea crónica es muy amplio. Recuerden, esto es parte de la anamnesis que hacemos durante la historia clínica. Es bien importante descartar que no haya algún antecedente que nos haga pensar que hay alguna alteración a nivel anatómico, fisiológico. Desde luego que la lista de medicamentos que ocurren o que hacen que el paciente tenga diarrea también es muy alto. Esto es parte del diagnóstico diferencial. Pruebas diagnósticas en diarrea crónica y también para todos los gustos: imágenes radiológicas, biomarcadores fecales, urinarios, en suero, histológicos. Y bueno, evidentemente no se tienen que hacer todos en todos los casos. Eso es el rendimiento de las pruebas diagnósticas en diarrea crónica. Vean, por ejemplo, ya ha hablado el doctor Rao hace rato de las pruebas de aliento de glucosa y lactulosa. Estas son las sensibilidad y especificidad para diagnosticar sobrepoblación bacteriana. Algunos marcadores fecales como calprotectina, que se utilizan para escrutinio de enfermedad inflamatoria intestinal, tienen sensibilidad variable de acuerdo al límite normal que se ponga en el laboratorio. Marcadores urinarios para permeabilidad, marcadores serológicos de inflamación tisular como proteína C reactiva, la serología celíaca, particularmente los anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA, los factores de riesgo genético para enfermedad celíaca. Si se dan cuenta, pues bueno, tienen alta sensibilidad, no son perfectos. Algunos marcadores que se han usado también para pacientes con subgrupo de síndrome irritable postinfeccioso, que tienen sensibilidades más bajitas. Y finalmente estos últimos dos, que no los voy a tocar, mañana van a hablar en el módulo de enfermedad inflamatoria intestinal. Otras pruebas adicionales: marcadores de absorción intestinal como carotenos, grasa, elastasa fecal, o la prueba para diarrea por ácidos biliares, que tienen estas sensibilidades. Sin embargo, algunas no están disponibles en nuestro país. La cápsula de motilidad inalámbrica ayuda para definir si hay un tránsito intestinal alto o acelerado. Estudios radiológicos, particularmente enteroTAC, enteroresonancia, para detectar estenosis. Si se dan cuenta, la sensibilidad no es muy alta. Es más alta cuando el paciente tiene además dolor abdominal. Y finalmente, endoscópico e histológico, que estos los usamos en aquellos pacientes en los cuales queremos
o creemos que tiene algún problema de mala absorción intestinal para definir el diagnóstico diferencial. Finalmente, este algoritmo es muy útil en sospecha de síndrome irritable con predominio de diarrea. Siempre es importante descartar en primer punto que no haya efecto secundario de medicamentos o condiciones quirúrgicas que hayan modificado la anatomía o la fisiología. Si hay posibilidad de que sea postinfeccioso, considerar estas opciones: sobrepoblación bacteriana, si viven aquí o cerca de la costa en cualquier otro estado, subtropical, enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome irritable postinfeccioso. Y si no, podemos dividirlos en estos tres grandes grupos: diarreas crónicas malabsortivas, inflamatorias o funcionales. Aquí algunos de los estudios que pueden utilizarse para cada uno de estos grupos. Y finalmente, algunos de los ejemplos de cada uno de estos grupos. En diarreas malabsortivas, sobrepoblación bacteriana, todas las enteropatías, insuficiencia pancreática exocrina. Dentro de las inflamatorias, daño a la pared del intestino delgado o del colon, ya sea macroscópica o microscópica. Y finalmente, diarreas funcionales, si hay predominio de dolor, entonces se denomina síndrome irritable con predominio de diarrea, y si no, es diarrea funcional. Y caemos entonces en el tratamiento basado en evidencias. Aquí hay muchas opciones. Esta es una revisión de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, las opciones terapéuticas y la evidencia médica. Entonces, el primer rubro, las intolerancias a alimentos, ya ha hablado la doctora Huerta, dietas bajas en FODMAS, bajas en gluten, etcétera. Ella mencionó uno de los puntos importantes: ver que el paciente no tenga malabsorción de sorbitol para aquellos pacientes que mascan chicle, por ejemplo. En el segundo grupo, alteraciones motoras. Eso puede ser de utilidad cuando el paciente tiene dolor abdominal. El número necesario a tratar para antiespasmódicos es entre 3 y 11. Obviamente eso no resuelve el problema, pero hace sentir mejor al paciente. Inflamación de bajo grado, ahí realmente no hay mucha evidencia, ni con los medicamentos antiinflamatorios para enfermedad inflamatoria, ni con esteroides, ni con ketotifeno. Algunos de estos han sido evaluados en umbrales de sensación rectal, pero no en estudios clínicos en pacientes con intestino irritable. Disbiosis puede ser de utilidad: rifaximina, probióticos. Rifaximina mejora la consistencia de las heces, la presencia de distensión. Alteraciones en la permeabilidad intestinal, han sido evaluados algunos medicamentos como glutamina o larazotide sin estudios controlados. Alteraciones en la homeostasis de líquidos, los antagonistas de los receptores 3 de serotonina como alocetrón u ondansetrón. Alocetrón no está disponible en México, ondansetrón sí. Ese es el número necesario a tratar para algunos de ellos, para alocetrón entre 4 y 8, y tiene un mayor efecto antinociceptivo en mujeres. Alteraciones en la homeostasis de ácidos biliares, aquí tenemos disponible colestiramina, en Estados Unidos hay además colesevelam y el luxadoline. Y bueno, recientemente salió un estudio ahí también que aparentemente un análogo GLP-1, que es el liraglutide, pudiera ser de utilidad, siendo no inferior a colesevelam. Y finalmente, los neuromoduladores, particularmente los tricíclicos como amitriptilina, imipramina y nortriptilina, que parte de sus efectos secundarios es ocasionar estreñimiento, tienen un número necesario a tratar muy bajo. Los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina tienen mejoría global como grupo. Lamentablemente, ahorita estamos teniendo un desabasto de algunos de estos medicamentos, de manera que tendremos que ir pensando en algunas otras soluciones. Y voy a terminar con esta diapositiva. Esta es como para abrir un poquito más la mente. Siempre hay que estar abiertos a que pueda haber más de un diagnóstico, ¿no? O sea, no son enfermedades mutuamente excluyentes. El paciente con síndrome irritable y predominio de diarrea puede tener enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca puede también asociarse a intestino irritable. Lo mismo ocurre con colitis microscópicas, con enfermedades inflamatorias. Recuerden, muchos pueden tener intestino irritable postinflamatorio. Y lo mismo ocurre con sobrepoblación bacteriana en intestino delgado. Bueno, los probióticos es un gran negocio, es oro molido. Vean ustedes las estadísticas: los probióticos crecen o van a crecer en el 2027 a una cantidad de 94.48 millones de ventas anuales, un crecimiento de casi el 8% anual. Es oro molido para la industria alimentaria y la industria farmacéutica. ¿Por qué el crecimiento en el mercado de probióticos tan espectacular? Pues hay una megatendencia en la sociedad, seguramente entre ustedes, que hay que preservar, mejorar o restaurar la salud
a través de modalidades diferentes a los fármacos. Por otro lado, hay un concepto de que los no fármacos o los tratamientos no farmacológicos son seguros, no nos van a causar ningún daño. Por otro lado, están ampliamente disponibles. Ustedes lo pueden encontrar en múltiples presentaciones, alimentos, fórmulas infantiles, suplementos, medicamentos, y sin duda hay una mayor investigación científica. Analicemos pues cuáles son los pros, cuáles son las ventajas que se han encontrado o que hay de bueno en los probióticos. Pues sin duda, una de las pros de los probióticos es que ahora debemos de hablar el mismo lenguaje todos, y ya hay definiciones consensuadas de qué es un alimento fermentado, como es el yogurt, qué es un prebiótico, qué es un probiótico, microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del huésped. Y hay que diferenciarlos de los simbióticos, no me equivoqué, no es falta de ortografía, así se debe de escribir simbiótico, y de los denominados ahora posbióticos. Entonces, aquí tienen ustedes esta diapositiva en donde ya hay consensos acerca de cómo debemos definir cada uno de estos términos para un lenguaje bien establecido a nivel mundial. Otra ventaja, pues, es que cada vez se conocen con mayor exactitud los mecanismos de acción de los probióticos, y como ven ustedes en esta diapositiva, son múltiples. Pero ojo, muchos de estos mecanismos se han detectado, se han investigado en preparaciones in vitro de células, en animales de experimentación, y algunos de ellos no se han probado inclusive en humanos. Pero ojo, la industria farmacéutica ha extrapolado estos hallazgos de experimentación en animales o in vitro a humanos, a la salud de los humanos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por otro lado, otro de los pros es que ya debemos de prescribir probióticos o autoadministrarnos probióticos que tengan estas credenciales científicas. Primero, que tengan una evidencia adecuada que demuestra un beneficio para la salud del huésped, es decir, por lo menos que tenga un ensayo clínico controlado, bien diseñado, en una muestra adecuada de pacientes. Por otro lado, que esta evidencia esté alineada de acuerdo a la cepa, a la indicación, a la población y a los desenlaces y dosis que se usaron en los ensayos de investigación. Otra cosa es que debe de haberse demostrado o de tener alguna evidencia de que el medicamento, de que el probiótico es seguro. La empresa que produce el probiótico debe de tener secuenciado el genoma del microorganismo que está vendiendo como probiótico, y debe de depositar ese cultivo en una colección internacional, como puede ser el Instituto Pasteur, por darles un ejemplo. Entonces, cuando ustedes prescriban un probiótico, 90% de ustedes prescriben un probiótico, pónganse a pensar si el probiótico que están prescribiendo tiene estas credenciales científicas. Vean ustedes las publicaciones en probióticos, esto lo acabo de hacer el día de ayer, y vean ustedes desde publicaciones muy escasas en el 2001, vean ustedes hasta el 2022, cerca de 6,000 publicaciones sobre probióticos, y lo que va de este año, 2 meses y medio, ya casi llega a las 1,500 publicaciones. Pues esto es un dato a favor, es decir, se está investigando intensamente sobre probióticos. Ahora veamos a la aplicación clínica. ¿En qué enfermedades gastrointestinales se han utilizado probióticos? Pues aquí tienen la lista. En la enfermedad por reflujo, en la infección por Helicobacter, en la dispepsia, en la pancreatitis aguda, en el SIBO, en la enterocolitis necrosante, en la enfermedad celíaca, en la diarrea aguda, diarrea asociada por antibióticos, infección por C. difficile, síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico, en la enfermedad inflamatoria, en la diverticular,
en la enteritis por radiación, en el cáncer de colon, más las que se acumulen esta semana. Y, por supuesto, no mencioné las hepáticas, las indicaciones en enfermedades del hígado. Entonces, múltiples indicaciones de los probióticos en gastroenterología. Pero revisemos las guías de práctica clínica que se han publicado recientemente. ¿Cuáles son las recomendaciones de todas las guías de práctica clínica que se han publicado respecto al uso de probióticos? Rápidamente las quiero revisar con ustedes. Tratamiento de la diarrea aguda, los pediatras, la ESPAGAN en el 2020 hace una recomendación condicional para esos probióticos, Boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Reuteri, etcétera. Pero vean ustedes, esta asociación da una recomendación débil en contra para el uso de Bacillus clausi, el probiótico más vendido en Latinoamérica. Ojo con eso. La AGA en el 2020, en 2 ensayos clínicos, uno realizado en Canadá y otro en los Estados Unidos, está en contra del uso de probióticos en niños. Entonces, como ven, los europeos dicen sí se puede usar en la diarrea infantil, estas cepas son las que son útiles. Los americanos no utilizan probióticos o no recomiendan utilizar probióticos. Diarrea asociada por antibióticos, sin lugar a dudas, es una de las recomendaciones de más evidencia. Los pediatras en la ESPAGAN la recomiendan, Rhamnosus GG y Boulardii, pero la AGA no lo recomienda. Prevención de infección por Helicobacter pylori, ESPAGAN en pediatría recomienda el Boulardii, la AGA en el 2000 también, en el 2020 recomienda Saccharomyces boulardii, pero vean ustedes, el American College of Gastro en el 21 hace una recomendación en contra del uso de probióticos para la prevención de C. difficile. Enterocolitis necrosante, tanto los pediatras como la revisión de la AGA en el 2020 recomiendan el uso de probióticos. La evidencia científica es de buena calidad para su recomendación. En infección por Helicobacter pylori no se recomienda, en la enfermedad de Crohn no se recomienda, en la colitis ulcerosa tampoco se recomienda, en la reservoritis sí están indicados los probióticos, una combinación de probióticos que es el BSL3 que no lo tenemos en nuestro país. Vean ustedes las guías en el síndrome de intestino irritable, ya se habló algo en las prácticas previas. Yo me di a la tarea de sacar las guías de probióticos en intestino irritable. Está la mundial en el 2017, la canadiense en el 2019, la AGA en el 20, la británica en el 21 y el American College en el 21. Y vean ustedes, las guías americanas están en contra del uso de probióticos en intestino irritable. La guía canadiense, la mundial y la británica sugieren utilizar por un tiempo definido los probióticos en síndrome de intestino irritable y si hay respuesta se pueden continuar. Si no hay respuesta en 4 a 12 semanas, suspender el uso de probióticos. ¿Cuáles probióticos? Pues ahí podemos pasarnos toda la hora discutiendo de cuáles son los útiles en intestino irritable. Nosotros, utilizando también el sistema GRADE, hicimos este consenso mexicano de probióticos y también sugerimos o recomendamos probióticos, sobre todo las cepas que existen en nuestro país, como el Bifidobacterium infantis 35624, y recientemente la introducción del Saccharomyces cerevisiae, que son los 2 probióticos que tienen mayor evidencia en síndrome de intestino irritable. ¿Por qué hay tanta diferencia en las guías de práctica clínica? ¿Por qué las americanas están en contra? ¿Por qué las europeas están a favor? Pues diferente metodología, población objetivo es diferente, no es lo mismo un noruego que un americano que vive en el sur de los Estados Unidos. La disponibilidad de probióticos es muy diferente. En nuestro país no tenemos disponibles todos los probióticos y los desenlaces en los estudios clínicos pueden ser también diferentes. Entonces, en base a estas guías de práctica clínica, ¿cuál es el resumen que yo pudiera darles? Los probióticos no hay que recomendarlos. No hay evidencia científica para su uso
ni en el reflujo, ni en la dispepsia, ni en la pancreatitis, ni en el SIBO, ni en la enfermedad celíaca, ni en el tratamiento de la infección por C difícil, ni en el estreñimiento, ni en la enfermedad inflamatoria, ni en la enfermedad diverticular, en la enteritis por radiación, y mucho menos en el cáncer de colon. Pueden indicarse en el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, junto con este tratamiento de erradicación de IVPs o antibióticos, para prevenir la diarrea asociada por antibióticos, no para mejorar las tasas de erradicación del Helicobacter. Como ya mencioné, pueden utilizarse en síndrome de intestino irritable por un corto periodo de tiempo. Si hay respuesta, se pueden continuar. Y en la prevención secundaria de clostridioides difícil. Y en los que sí hay evidencia para su uso es en enterocolitis necrosante. Los neonatólogos creo que deben de utilizarlo. En la diarrea aguda en niños, en la diarrea asociada a antibióticos y en la reservoritis o pauchitis. Otro dato a favor de los probióticos, pues ya hay regulaciones de la FAO y la OMS para la evaluación de los probióticos. Este es los pasos que debe de seguir todo probiótico para su comercialización y finalmente ser reconocido con evidencia científica. Se tiene que identificar la cepa taxonómica, secuenciar el genoma, depositarlo en un cultivo, en una colección de cultivos internacionales. Hay que hacer estudios de toxicidad in vitro y en animales de experimentación. También hay que hacer estudios en humanos sobre resistencia o transmisión de genes de resistencia a antibióticos, producción de metabolitos indeseables, etcétera, efectos colaterales. Y luego ya los ensayos clínicos de eficacia y de seguridad. Y de aquí en fase 2 pues se puede producir un alimento o un suplemento probiótico, y en estudios de fase 3 se puede considerar ya como un medicamento. Y ojo, se tienen que almacenar de manera adecuada. La etiqueta debe decir cuántas unidades de formadoras de colonia deben de tener, y pues lo que ya mencionamos de haberse demostrado su beneficio en el huésped. Pero lo más interesante y el dato más a favor de los probióticos, que vienen la nueva generación de probióticos. Esto es la nueva generación de probióticos. Y es una lista que está en una intensa investigación, y ya no se llaman probióticos, se llaman bioterapéuticos vivos, según la FDA, y su definición es un producto biológico que contiene microorganismos vivos como bacterias que son capaces de prevenir, tratar o curar una enfermedad o condición de los seres humanos, y que no es una vacuna. El trasplante de microbiota fecal queda fuera de este término de bioterapéutico vivo. ¿Y por qué este cambio? Pues porque ahora sí se van a regular, una vez que sean aprobados, van a tener una evidencia científica brutal, como es el caso de la Akkermansia mucinífila. Vean ustedes, 18 años de investigación sobre este bioterapéutico. Y vean ustedes, en color rosa están los estudios in vitro, en color café están los estudios en animales, y en gris están los estudios en humanos. Y vean, Akkermansia mucinífila ha demostrado en todos estos estudios que tiene un efecto terapéutico benéfico para tratamiento de enfermedades específicas como diabetes, obesidad, NASH, intestino irritable e inmunoterapia. Por supuesto que los resultados de estos ensayos clínicos están por conocerse, pero esto es lo que viene en lo que se refiere a bioterapéuticos vivos. Y ahora sí vamos a tener una certeza y una evidencia científica robusta para prescribirlo en condiciones específicas. Algo parecido a lo que hacemos con los fármacos. Entonces, en resumen, definiciones consensuadas internacionalmente, credenciales científicas, más investigación, publicaciones y más evidencia, guías de práctica clínica, directrices para evaluar los probióticos. Los bioterapéuticos vivos son los pros de los probióticos. Pasemos al otro lado, los contras. Pues vean ustedes lo que hace un sujeto común y silvestre que va
a un súper o a una farmacia y ahí están los probióticos. ¿Cuál escoge? ¿Sí? Hay miles de presentaciones, todos dicen que son maravillosos y crean una gran confusión en el consumidor. Y vean ustedes este ejemplo, lo traigo porque no se comercializa en México y para no tener problemas, pero vean ustedes el Probulín. De 6 billones es para niños, de 10 billones es para uso diario, de 20 billones es para la mujer, de 20 billones es para la energía y el último también de 20 millones pues es casi para todo, ¿no? Y vean la última presentación, ya es probiótico, prebiótico y posbiótico. 15 cepas de lactobacilos, no sé si ustedes conocen esta cepa, la MAC 20L13F. ¿Cuál es la evidencia científica de esa cepa? Y vean ustedes lo que se recomienda, esto está en Amazon, está formulada por un médico, creado por un médico naturópata, certificado por la Junta de Especialización en Investigación y Desarrollo, 20,000 millones en una cápsula vegana, contiene 15 cepas probióticas y además prebióticos y posbióticos. El producto milagro. ¿Cuál es la evidencia científica del Probulín? No existe. ¿Cuál es el otro problema de los probióticos? La infodemia. ¿Sí? Estamos llenos de información, hay un sesgo mediático impresionante. Vean ustedes ejemplos de una cadena de televisión en Estados Unidos. Los prebióticos pueden mejorar el sueño y el tipo se está durmiendo. Todos necesitamos un probiótico. Los probióticos desempeñan o mejoran su desempeño atlético y el colmo, ¿no? Para la potencia sexual. Entonces, un sesgo mediático terrible y luego lo que nos venden también, entre más billones de colonias puede ser mejor. La realidad es que no hay regulación en esto. Los suplementos no tienen un rigor científico y comparando lo que necesita un fármaco para poder ser autorizado en su uso clínico comparado con un probiótico, pues vean ustedes. El tamaño del estudio en un fármaco tiene que ser grandísimo, muchos estudios, no debe de tener sesgo de publicación, los efectos adversos deben de estar perfectamente conocidos, el control de calidad debe ser excepcional y debe de haber una vigilancia post-venta o una vigilancia epidemiológica de efectos adversos. Los probióticos carecen de todo esto, de tal forma que el médico y el consumidor anda muy desorientado y el colmo es que se desconoce el concepto de especificidad de cepa, indicación y de las guías de probióticos. Ejemplo, Lactobacillus plantarum, la cepa 299B, es efectivo en intestino irritable, pero la misma especie, otra cepa, empeora los síntomas. Lactobacillus GG es efectivo para la diarrea asociada a antibióticos, pero esta misma cepa no es útil para infecciones de vías urinarias. Entonces, por favor, no hay que extrapolar el beneficio en una indicación para otra indicación. Y nuestro grupo publicamos este trabajo en una encuesta de 997 gastroenterólogos y nutriólogos. Les preguntamos que en qué indicaciones gastrointestinales utilizan probióticos y algo parecido a lo que sucedió aquí. En intestino irritable el 90%, pero vean en enfermedad de Crohn 60%, en pauchitis que sí tiene evidencia solo el 29%, Clostridium difficile 70%, en las diarreas agudas por antibióticos 90%, estamos muy bien, enterocolitis necrotizante al contrario, en el cólico del lactante y vean en el estreñimiento crónico muy poca evidencia científica, el 75% los utiliza. Y luego les preguntamos que cuál es el probiótico comercial que más utilizan y luego que nos dijeran qué cepas de probióticos tienen los probióticos que utilizan. Y la realidad es que solo 2 probióticos se salvaron, Floratil y Enterogermina. El que los prescribe sí saben qué cepas tienen. De todos los demás, ignorancia absoluta. Y vean ustedes, esto también sucede en los Estados Unidos. Un estudio con gente muy importante, el doctor Camilleri y el doctor Lembo, encuestaron 302 médicos americanos, gastroenterólogos y generales y 3,254 pacientes con intestino irritable.
Los pacientes, el 77% utilizan medicación over the counter o sin prescripción médica, entre ellos los probióticos, y los médicos gastroenterólogos y generales de los Estados Unidos, sucede lo que está sucediendo aquí, 70% los prescriben a pesar de que la evidencia científica es baja y piensan que por el costo y porque son seguros hay que utilizarlos. Lo más espeluznante es la calidad del producto que compramos en el súper, en la farmacia o en donde sea, y es el control de calidad. Y vean ustedes, la ESPAGAN, esta asociación muy prestigiada europea en pediatría, clama por que la industria identifique apropiadamente el género y la especie del probiótico, que tenga un número congruente de células viables por la dosis, que no estén contaminados y que estén bien almacenados para que sus propiedades funcionales no se disminuyan. ¿Y qué hay de la seguridad? Muy poco. Sabemos que hay casos de bacteremia y fungemia en pacientes con catéteres intravenosos, en inmunosuprimidos. El doctor Rao mencionó el foggy mind de algunos lactobacilos por producción de lactato, pero no sabemos más, no sabemos sobre resistencias a antibióticos, no sabemos sobre inducción o inmunoestimulación alterada, no sabemos mucho sobre la seguridad. En resumen, la falta de control de calidad en el probiótico terminado, la recomendación y el uso de probióticos sin evidencia científica, los suplementos que se anuncian con indicaciones terapéuticas, la extrapolación de resultados in vitro o en estudios experimentales a humanos, la extrapolación de efectos benéficos de una cepa probiótica a otra cepa diferente y lo mismo con las indicaciones terapéuticas. Mi conclusión de esta plática, y espero que se lo lleven a casa y lo mediten, es: no todo lo que brilla es oro. Pero ¿cuál es el futuro? Y el futuro es muy prometedor, y este es un artículo recientemente publicado que se los recomiendo que lo lean en APT, en donde el futuro es tener biomarcadores que nos puedan hacer un escrutinio de una población, detectar condiciones patológicas y en esas condiciones patológicas utilizar todas estas herramientas que están basadas en el tratamiento del microbioma con evidencia científica y con resultados satisfactorios, y que podamos hacer un monitoreo adecuado para tener resultados